Juan Alba, adelante, te escuchamos, buen día. Buen día. Muchas gracias, Guille y Natalí. Nosotros nos encontramos ahora aquí en la planta central de SAMEP para seguir de cerca al respecto de esto que dábamos a conocer desde el día de ayer, donde se hablaba de la faltante de agua y que de hecho todavía hay algunos reclamos en algunos sectores de aquí de la ciudad de Resistencia, en algunos barrios donde los ciudadanos sienten esta faltante de agua. Agradecemos muchísimo al ingeniero Aníbal Aquino, quien es gerente de servicio de SAMEP, que muy amablemente nos ha atendido para poder darnos una explicación de qué es lo que ocurrió el día de ayer que ha afectado a gran parte de la provincia con esta faltante de agua y cuál es la situación ahora. Ingeniero, ¿cómo le va? Buen mediodía, gracias por atendernos. Bueno, ¿cuál es la situación ahora de esta faltante de agua? Y bueno, y también si nos puede comentar qué pasó el día de ayer. ¿Cómo anda? Hola, buen día. Sí, en realidad ayer tuvimos una situación en una cañería que impulsa el agua potable tratada en las plantas potabilizadoras que están en la localidad de Barranqueras. Básicamente en un 85% de lo que es la distribución del área metropolitana. Es una cañería de diámetro 1000 milímetros, es decir, estamos hablando de 1 metro de diámetro, que transporta un caudal bastante importante y lógicamente ese abastecimiento en el momento de encontrar la falla se vio cortado, se vio restringido para poder realizar la reparación. El tiempo de reparación a veces se extiende, digamos, un poco por las cuestiones fundamentalmente de seguridad del personal que tiene que intervenir. Estamos hablando de una cañería que está a una profundidad aproximada de 2 metros, 2 metros y medio, con lo cual, en primer lugar, bueno, hay que romper el pavimento. Esto se dio en la avenida San Martín, intersección Ayacucho, en Barranqueras. Esa rotura de pavimento, luego hay que hacer la excavación propiamente dicho, hacer las contenciones de todo el material de la tierra. Hay que tener en cuenta que con la pérdida obviamente se satura la tierra, se humedece y eso genera de alguna manera mayor peligrosidad. Todas esas tareas se realizaron en horas de la mañana. Obviamente se suspende el bombeo desde las plantas, con lo cual, digamos, ingresa menos agua o menor cantidad de agua a las cisternas. Nosotros justamente estamos parados acá al lado de una de esas cisternas, que es la central, Avenida 9 de Julio y Las Heras. Y la otra cisterna perjudicada fue la cisterna sur, ubicada en Donovan al 2100. Es decir, cuando se llega, digamos, a niveles bajos que ponen en riesgo los equipos de bombeo, naturalmente estos se apagan, dejan de funcionar y esto trae, digamos, aparejado una disminución en cuanto al caudal y la presión dentro de las redes, dentro de las cañerías que forman las redes. Todo esto en el tiempo en que dure la reparación. Esta reparación se logró terminar anoche a las 20:30, 21 horas más o menos, que una vez cerrado, una vez terminado reparada la cañería, las plantas volvieron a impulsar el agua, volvieron a impulsar el caudal. Esto también lleva un tiempo porque hay un protocolo de seguridad más que nada en cuanto a la presión que tiene que ir creciendo gradualmente en las cañerías. Y hablo, repito, un caño de esa dimensión tiene su tiempo, así que esa primera respuesta desde las 21 aproximadamente que se terminó la reparación hasta lograr tener el agua en nuestras cisternas del área metropolitana llegó más o menos 1 hora y media, 2 horas. Cerca de las 22, 22:30 comenzó el bombeo de los equipos que están en las cisternas hacia las redes, es decir, hacia las cañerías que distribuyen el agua en todas las localidades, en toda la localidad. Esto también obviamente tiene un tiempo de recuperación, que un poco lo que vos planteabas al principio, que hoy a esta altura, a esta hora, tenemos algunos barrios que todavía, digamos, no tienen la presión suficiente, el caudal suficiente. ¿Por qué? Porque naturalmente al vaciarse las cañerías lleva todo un tiempo poder volver a cargar las mismas cañerías. Esto generalmente repercute más que nada en todas las áreas periféricas, las áreas donde están más alejadas de los centros de distribución. Hay sectores, bueno, que históricamente tienen estos problemas cuando ocurren esta situación de parada de equipos en las cisternas, pero si nosotros tendríamos cargadas las redes, o sea,
Si no hay una alta demanda, lógicamente el tiempo de respuesta a la normalización es mucho menor. Ayer tuvimos alta demanda, digamos, más allá de que la temperatura por ahí no es la más elevada, pero a medida que nosotros íbamos cargando las cañerías, a su vez iba llenando las reservas, los tanques, las cisternas de los domicilios, y eso en definitiva retrasa también un poquito más llegar al punto de normalidad. ¿Eso sería la alta demanda? La alta demanda, exacto, la alta demanda significa que, bueno, se vacía todo y lógicamente entendemos, ¿no es cierto?, a nuestros usuarios que la desesperación de no tener, sale un hilito de agua, bueno, carguemos la reserva, carguemos el tanque, y todo lo que está cercano a los centros de distribución es lo que tiene la primera respuesta, es decir, al tener la presión disponible de los equipos de bombeo, es la que más rápidamente dispone del recurso. Entonces, en todos los barrios más alejados, en todos los sectores más alejados, normalmente tarda un poquito más, digamos, en tener la recuperación. Estamos hablando que a esta altura, digamos, tenemos los reportes, los indicadores, que tenemos más de un 50% cubierto, digamos, con presiones no, digamos, normales, pero sí que tienen la disponibilidad del líquido, y seguramente con el transcurrir del día y seguramente entre la noche, la madrugada y el día de mañana vamos a lograr tener, digamos, ya normalizado todo lo que es la distribución. ¿Hay algunas recomendaciones para estas personas que todavía no tienen el agua? Digo, porque suele ocurrir que vuelve el agua un poco sucia, un poco turbia, ¿eso no podría ocurrir en este caso? Bueno, el tema del control de calidad, te agradezco la pregunta porque es un punto importante, un factor importante en la empresa. El control de calidad se hace las 24 horas, digamos, todo el año, todos los días, permanentemente, desde lo que es la salida del agua en las plantas. Es decir, la primera garantía de calidad está en la salida de lo que es la potabilización. Luego se hacen controles, no 24 horas, pero sí permanentemente en los centros de distribución, o sea, las cisternas, se hace ese control, ese monitoreo. Y yendo un poquito más a lo que es el territorio, podría existir alguna probabilidad de que en algún lugar puntualmente pueda haber alguna remoción, digamos, de algún sedimento que pueda haber quedado, y si se vació la cañería, naturalmente con el movimiento del agua de cero a tener un volumen, a tener un caudal, digamos, eso puede generar alguna remoción y algún aspecto de turbiedad. Pero para ello, nosotros siempre lo que decimos es la empresa tiene, digamos, los teléfonos habilitados, digamos, el 0800 que es un servicio de atención gratuita donde, más allá de todas las cuestiones comerciales y todas las cuestiones que se puedan brindar en ese teléfono, también están, digamos, los reclamos, está habilitado para hacer los reclamos pertinentes, y cuando se tienen, digamos, conocimiento de alguna situación como esta, lógicamente se van a tomar las muestras en los domicilios. Habitualmente esta situación puede traer aparejada que si se vació el tanque, normalmente lo que nosotros siempre hacemos las recomendaciones es de hacer correr un poco el agua. ¿Por qué? Porque el tanque muchas veces uno no es habitual, no es una costumbre, y eso sí, nosotros siempre le agradecemos a la gente que si puede hacer las limpiezas por lo menos 1 o 2 veces al año, es bueno, porque entonces tenemos la garantía de que internamente no tengan problemas de turbiedad que puede estar almacenado dentro del tanque. Uno nunca sabe, se rompe la tapa o se pierde, entonces tener esa cuestión, digamos, dentro del domicilio también es importante destacar que hay que tener esa prevención ya desde nuestros usuarios. Ingeniero, ¿tenían estimado que iba a durar ese tiempo en tratar de arreglar este caño roto? Tal vez comenzaron con un trabajo más simple y después se les complicó. No, se detectó, digamos, la experiencia nos dice que el volumen de agua que salía justamente del pavimento, por así decir, de la junta del pavimento, indicaba que era esa cañería. Ya sabían con qué se iban a encontrar. Ya sabíamos, pero naturalmente los tiempos, por eso decía, las respuestas, digamos, primero tener en cuenta las cuestiones de todos los servicios que coexisten en la calle. Hoy en día en la vía pública tenés cañería. Antes nosotros teníamos los cables de energía que iban por arriba, hoy tenemos energía que van enterrados, tenemos cañerías de gas, tenemos cables de fibra, tenemos otras instalaciones, digamos, que naturalmente esta no es una intervención programada, planificada, sino que es una urgencia. Entonces, en esta situación, cuando hay una urgencia,
Si bien es cierto, hay que hacer todos los avisos pertinentes a los entes, nosotros lo que hacemos es tener mucho cuidado en la primera parte, que es la excavación. Aparte, como te decía hoy, hay que tener en cuenta el estado del suelo. El suelo, al estar, digamos, esa cantidad de agua invadiendo el suelo, se hace mucho más inestable. Entonces, por ahí una excavación o algo que, digamos, un centímetro de más que la máquina interviene y puede llegar a romper algo, entonces ahí tendríamos un problema mayor. Entonces, esto por ahí, eso es lo que se llevó a cabo por el personal del Departamento de Redes de Agua durante toda la mañana, se hizo con esa precaución. No obstante, la rotura, digamos, la idéntica rotura tuvimos en esta cañería unas cuadras de ese lugar, que era la rotonda de Villa Rossi, que se dio en el año 2018. Es decir, no es frecuente una rotura en este tipo de material, más allá que data de la década del 90, es decir, un caño que tiene ya sus años, pero que está, digamos, está conservado íntegramente. Y la programación de esta reparación, digamos, te diría que fue en casi la mitad de tiempo o menos que aquella que tuvimos en el 2018. ¿Por qué? Porque ya tenemos la pieza, se nos ha identificado el problema, ya se consiguió una pieza que no es la adecuada, no es la, vamos a decir, la original, porque de esa época, digamos, que se fabricaban los caños, ya no se fabrican más, o sea, tampoco se fabrican los repuestos. Entonces, mientras se hacían, digamos, son trabajos coordinados y en paralelo para minimizar los tiempos, mientras se hacía la excavación, mientras se hacían todos los trabajos, vamos a decir, preliminares, ya se iba haciendo, digamos, los ajustes a la pieza que se iba a colocar. Naturalmente que ahí quiero destacar y agradecer, digamos, la posibilidad de destacar, digamos, el trabajo del personal. La verdad que trabajan a destajo, es un compromiso importante porque si bien ayer no teníamos baja temperatura, pero estar metido con el agua, en el barro, es decir, es toda una complicación. Si uno realmente pudiera cortar todo el agua, el suministro sería mucho más fácil de trabajar, pero la idea era trabajar y reponer lo más rápidamente posible. Entonces se recurrió a una pieza artesanal y bueno, todos los ajustes posteriores, digamos, sea el sello, todo lo que sea el ajuste de la pieza en sí, se terminó cerca de las 20 horas más o menos. Ahí ya los ajustes finales y después el bombeo desde la planta. Lo importante, ingeniero, entonces para destacar es que ya está solucionado este problema y el agua se va a restablecer en lo total, me imagino, en el día de hoy, y que no es algo que va a permanecer el día de mañana ni pasado, es decir, que ya va a haber agua. No, por supuesto, o sea, estamos, por eso digo, desde anoche cerca de las 22 que se está bombeando hacia las redes, pero lógicamente los tiempos de respuesta, digamos, para completar y normalizar todo, probablemente tengamos, digamos, el día de hoy y la madrugada entre hoy y mañana, digamos, podemos recuperar un poquito más y siempre mirando hacia arriba, ¿no es cierto?, que nos acompañe el clima, porque... ¿Hasta ahora está acompañando? Hasta ahora está acompañando y no hay, digamos, una alta demanda por temperatura, así que... Claro. Pero sí, yo estoy hablando entre hoy y mañana tendríamos que normalizar prácticamente todo el servicio. Ingeniero, muchas gracias. No, a ustedes. Muy amable. Chicos, allí la palabra del ingeniero Aníbal Aquino, quien es gerente aquí de SAMEP, al respecto de esta situación que se vivió el día de ayer, un caño que complicó el trabajo que han estado realizando y durante aproximadamente todo el día. Se restableció nuevamente el servicio en la noche y de a poco se va a seguir restableciendo en todos los barrios que aún no tienen agua. Ya está aproximadamente el 50%, lo decía recién el ingeniero, así que, y lo importante a destacar también es que para el día de mañana ya me imagino que vamos a tener todo agua, ya está solucionado esta rotura y que fue nada más eso, no era que por algunos allí se imaginaban a estar una semana o 2 semanas sin agua, esto queda totalmente descartado. Así que vuelvo con ustedes allá a los estudios. Bueno, muchas gracias, Juan. Estas horas que Resistencia estuvo sin agua, tal vez les sirvió a los resistencianos conocer cómo es el interior, ¿no? Porque en el interior la gente está acostumbrada a tener ciertos horarios agua y el resto del día no. Es la realidad que se vive en el interior. Bueno, ahora ha pasado acá en Resistencia también para tomar conciencia del uso responsable del agua, ¿no? Del agua potable.